Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estén bien. Bueno, de mi lado, doy gracias a Dios, estoy súper bien. Antes de todo, me presento. Yo me llamo Blintzito Mivi, soy licenciado en español, soy promotor cultural y turístico para la empresa La Teórica. Aquí estoy hoy para invitarles a visitar mi país, para disfrutar de su belleza natural, de su riqueza cultural. Todo es un buen destino para ustedes. Aquí estoy, les espero. Muchas gracias por sus interés. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos van a acompañar hoy, también a todas las personas que nos van a ver desde YouTube. Saludos especiales a nuestros amigos de Togo, de Colombia, de Cuba, de Madrid. Y bueno, voy a leer, como hemos hecho todos estos días de la semana, un texto sobre Ratiodeca para que conozcan un poco más sobre la empresa. Ratiodeca es una empresa española radicada en Madrid que propone una oferta sociológica basada en conceptos de ciencia, arte y su integración. Es un proyecto sistémico, complejo, que aborda las incertidumbres, bifurcaciones, el poder autopoyético, la otredad, deconstrucción, el caos creativo. Su estructura se basa en la idea de Stuart Kaufman de la sopa primordial. Con un número suficiente de elementos químicos en condiciones físicas específicas ocurre el nacimiento necesario de la vida. Además, se apoya en las teorías de complejidad de Prigogine y Morin. Ratiodeca invita a intercambiar información con el objetivo de construir redes multidimensionales complejas para que surjan nuevas formas de vida. Las incorporaciones de información al sistema Ratiodeca se realizan desde tres ángulos distintos: el del individuo, arte, que incluye las emociones y las experiencias personales; el grupo, con los proyectos colectivos, utilizando conceptos sociológicos, antropológicos, instituciones o relaciones interpersonales; y el del sistema envolvente vida, con la ecología. Ratiodeca trabaja de modo sistémico y considera teorías como la de redes, de Latour o Huy, caos y orden, autopoiesis, Humberto Maturana, o teleonómicas azar, de Jacques Monod. Se invita a los participantes a intervenir en el proyecto de distintas maneras: en talleres, clases maestras y/o tutorías sobre sus propios trabajos de cine, teatro, fotografía, literatura, poesía, etc. O abriendo una nueva temática o dimensión. Gran parte del trabajo se hace online por el espíritu universal de la empresa y su marca internacional, aunque también se realizan actos presenciales. El método seguido es la apertura de nuevas dimensiones o temas que forman nodos autopoyéticos de la multired, cruzando información internodal de manera natural con discusiones, entrevistas o charlas. Los talleres, las tutorías o las clases maestras son impartidas por profesionales con prestigio en sus áreas de conocimiento, que no deben nunca estar limitadas, sino abiertas al intercambio. De las interrelaciones generadoras de complejidad, esperamos el surgimiento de emergencias, nuevos modos, nuevas vidas, nuevas formas de entender y definir la realidad, nuevos valores sociales que quizás en el futuro puedan ser semilla de otros paradigmas, las teorías de Kuhn o Lakatos. Se abordan de manera continua temáticas relacionadas con biología, psicología, filosofía, sociología, cultura y arte. Conceptos como bifurcación, vacío, espacio, arquetipo, incertidumbre, azar, danza, límite, dualidad, belleza, tecnología, símbolo, atención, con multitud de referentes como Spinoza, Ginás, Damasio, Jung, Deleuze, Nancy, Sennett, Nussbaum, Haraway, Levinas, Stengers, Weil, Zambrano, etc., y manejando valores cercanos como respeto, otredad, cuidado. Con el objeto de financiar la empresa, en este 2024 se abrirán líneas de turismo cultural y ecológico, focalizadas en Cuba, Togo y Turquía, en el Egeo, con el hilo conductor de la danza. Desde el 8 al 13 de abril
Ratiodeca propone, para la Semana Cultural de Togo, una serie de charlas presentadas por Andrés Calle Noreña. Han sido 7 encuentros online preparados por escritores y sociólogos de distintos países de Latinoamérica y Europa. Además, se otorgarán premios a las mejores poesías presentadas en el concurso organizado por la Universidad de Lomé y el Club Cervantes en Togo. Ratiodeca se define como un espacio para experimentar, sin límites, más allá de todas las ideologías. Bueno, muchas gracias y Andrés, te doy la palabra para que comience la charla de hoy. Un saludo cordial, amistoso, de muchos países, de mundos y también de experiencias de mundos, porque en la semana hemos tenido personas que viajan, personas que han salido de Colombia, personas que vienen a Colombia y tenemos Habana, Madrid, Tromsø en Noruega, tenemos Lomé en Togo, Bogotá y hoy Delaware. Encontrarnos con Ángela María es, además de un regalo de la vida y una alegría muy grande, es como saber que los milagros son posibles, que la esperanza tiene vigencia. Mm, Nos conocemos hace muchos años. Yo la conocí como una estudiante recién graduada de bachillerato de una ciudad de provincia en una universidad de provincia. Y de ahí al mundo que está viviendo ella en este momento hay una intensidad, un trabajo, una dedicación impresionante. Eh, la propuesta de ella de presentación es amplísima porque tendría que ver con trabajos políticos, tendría que ver con investigación, con formación. Me estaba recordando inclusive un tiempo que estuviste en Francia, del proceso de paz, también un hilo conductor siempre presente que es el trabajo de las mujeres y el feminismo. Eh, Además, es una mujer muy sensible al arte, a la cultura, pinta, es una madre de familia, tiene una riqueza y yo veo en ella como un potencial enorme. También lo decía de otro de los compañeros. O sea, ella es muy representativa de Colombia, de su mundo, pero es una colombiana, una mujer, una estudiante, una joven singular porque ha tenido una dedicación, un juicio, una constancia que la han llevado a donde está en este momento. Ángela, yo quiero que te conozcan, que te oigan, que te admiren como yo te admiro, pero en tu propia voz. Adelante. Andrés, muchísimas gracias y por esa presentación tan generosa y nuevamente gracias por la invitación en esta plataforma de intercambio de conocimiento de diferentes disciplinas y de diferentes constelaciones y ubicaciones geográficas y posturas políticas también. Pues bueno, yo les voy a contar un poco quién soy, lo que yo he hecho y como mi foco de investigación como una investigadora, como una inmigrante, como una latina y como una colombiana en los Estados Unidos. Pues bueno, yo soy doctora en ciencias políticas. Dime, Perdón, Andresito. y con un reconocimiento muy alto en tu tesis de doctorado, que no lo he dicho, pero ese es un punto clave porque marca un momento de tu vida y al mismo tiempo es como la excelencia. Y ya te doy la palabra, pero me parece muy importante pensar en todos los migrantes de América Latina y de África que van a Estados Unidos, que van a Europa. Y sí se puede, pero es un trabajo muy difícil. Pero al mismo tiempo tú lo representas como una estudiante brillante, excelente, pero también como mujer, como madre, como esposa, que son las otras cosas que tienes en común con cualquier joven africana o con cualquier joven latinoamericana. Adelante, no te interrumpo. Definitivamente, este ha sido un camino de muchísimos retos y por eso me parece tan importante siempre tener presente como la esencia de lo que somos y de dónde venimos, que eso es como básicamente como la trayectoria, el recorrido que yo quiero comentar en este breve espacio.
Y es comenzar pues por decir que mi carrera académica es interdisciplinaria. He tratado de enfocarme en que sea multicultural también, aprovechando precisamente como toda esa riqueza y todo ese background que traigo como colombiana con las propias experiencias personales y también históricas y particulares que ustedes saben, hemos abordado pues los colombianos y también traer toda esta riqueza bilingüe, ¿no? Entonces, estoy en Estados Unidos y siempre he tratado también que mis investigaciones y mi docencia pueda combinar pues las raíces del castellano, mi lengua materna, y también con el inglés, ¿no? Entonces, toda mi carrera académica estaba nutrida por mi experiencia como comunicadora social y periodista en Colombia. Como Andrés ya lo decía, tuve la fortuna de ser su estudiante, tuve la fortuna de ser periodista en Colombia durante poco tiempo, pero también fue una experiencia que fue transversal para tener un nuevo marco de referencia de cómo comprender la realidad regional, local, pero también internacional. Y pues también mi carrera está atravesada por un compromiso personal que tengo y también político y en cierto modo activista que lo vine a descubrir en los Estados Unidos por el reconocimiento del rol de la mujer y también de la diversidad para que poder fomentar precisamente la equidad y la paz en lo que se conoce como el sur global, ¿no? Entonces, he contado con la fortuna de ser docente y de ser investigadora por más de 5 años en instituciones de educación superior en Colombia, acá en Estados Unidos, en la Universidad de Delaware. También tuve la oportunidad de hacer asistencia de docencia y de investigación. También tuve la oportunidad de dictar mi propio curso sobre introducción a la política global con un enfoque en los países que aquí se llaman pues en vía de desarrollo. Entonces, como todo ese bagaje y toda ese background que traía, pude como compartirlo un poco con mis estudiantes durante este curso. Y pues actualmente soy investigadora independiente y también soy mamá de Lucía Milagros, que es mi hija. Y este también es otra trayectoria y es otro recorrido que estoy tratando también de aprovechar y de aprender cada día. Y pues bueno, mis áreas de investigación, creo que Andrés ya mencionaba un poco, son la política latinoamericana, los estudios de mujer y género. Me interesa muchísimo estudiar las minorías. Me interesa estudiar el rol y los derechos de la comunidad LGBTI también. Me interesa mucho estudiar la conexión que hay entre procesos democráticos con la comunicación política, y particularmente porque los medios de comunicación y los procesos comunicativos han estado un poco, no digamos que olvidados, pero en un segundo lugar dentro del desarrollo de procesos políticos y pues terminan siendo unas plataformas fundamentales de comunicación, de interacción y para la toma de decisiones entre la opinión pública. Dentro del contexto, particularmente acá en Norteamérica. También me interesa hacer muchísimo énfasis, y esa ha sido una batalla que también me gustaría compartir si tengo tiempo más adelante, sobre la investigación con métodos cualitativos. El campo de la ciencia política, a diferencia del campo de la comunicación social, tiende un poco a ser mucho más cuantitativo, cómo podemos cuantificar los fenómenos sociales. Y a mí lo que me interesaba precisamente en ese encuentro interdisciplinario era poder conectar los problemas sociales, pero con una lectura y una mirada que fuera mucho más desde el área de la connotación, del significado, de poder revisar las representaciones, y esa ha sido un poco la batalla que desde mi investigación he querido como forjar en lo que he hecho actualmente acá en los Estados Unidos y abrir un poco de espacio. Por eso me parece muy rico intelectualmente escuchar cuando ustedes mencionan al inicio de esta sesión todos estos autores que son de un corte postestructuralista, que son posmodernos y que alguna vez quise poder mencionarlos acá dentro de mis clases y pues tienen una mirada diferente sobre ese tipo de posturas. Entonces, esa es una apuesta y es una batalla que todavía ahí estoy como queriendo abrir dentro de mis trabajos de investigación. Desde el 2016 me he dedicado a estudiar un tema que ahora
en el 2024 está llegando como a la cúspide y a la popularidad, que son la reactivación de estos movimientos y campañas que construyen también redes de derecha en contra del concepto de género. Entonces, que a lo mejor ustedes lo han escuchado mundialmente, que se han llamado campañas antigénero o de ideología de género, y pues que se apoyan principalmente en los medios de comunicación tradicionales como radio, prensa, televisión, pero que también usan las redes sociales y plataformas digitales como WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, y bueno, lo que antes se llamaba Twitter, también para poder difundir información o para desinformar. Principalmente porque desean es establecer y luchar por una agenda política conservadora y porque tienen unos objetivos políticos también muy definidos, y que si pensamos más adelante en el proceso de paz de Colombia, tuvo un papel importante a la hora de definirse el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en ese momento. También estoy comprometida en investigar sobre el rol de los medios. Como les mencionaba, me angustia el rol de la desinformación, me angustia la expansión y sobre todo la facilidad de penetración que tienen las fake news o las noticias que son falsas, y me preocupa también el rol de los medios para investigar y para poder profundizar sobre estos rumores, sobre estas noticias que empiezan a circular, pero que pasan dentro de la agenda mediática sin ningún fondo y que pueden afectar decisiones que sí son trascendentales, principalmente para las comunidades que han sido oprimidas. Entonces, el uso del Big Data, por ejemplo, también me parece preocupante, todo lo que normalmente se puede utilizar en las campañas políticas, como Facebook empieza a utilizar nuestra propia información a favor de ciertos candidatos, que eso ya varias investigaciones también durante los últimos 20 años han mostrado que es una realidad, y que apenas nosotros como audiencia y como público y consumidores de estas redes estamos empezando como a asimilar un poco la importancia de saber qué es lo que estamos consumiendo en redes sociales, qué leemos, por qué leemos y qué impacto puede tener dentro de nuestro pensamiento crítico, ¿no? Y dentro de nuestras propias posturas políticas. Eh, ya conociendo como un poco sobre mi carrera y el marco de mi carrera académica, pues al inicio ya Andrés comentaba un poco que vengo de Colombia. Yo pienso que el haber nacido en los años 80 y el haber crecido en un momento de conflicto y de violencia que todavía somos reconocidos en el mundo por ello, marcó mi realidad. De niña, pues yo les cuento acá como una breve anécdota, pues yo siempre pensaba cuando hablaban de paz que la paz era para todos, ¿no? Entonces, independientemente del género, de la raza, del grupo étnico o de la clase social, pues dentro de la concepción que yo tenía en mi universo era que era para todos, pero a medida que pasa el tiempo, pues me di cuenta que la paz era una genuina utopía y era supremamente compleja hasta la fecha de poderla alcanzar o medianamente de poderla negociar. Entonces, con toda esta situación y también como con una historia familiar donde me doy cuenta que la abuela de mi mamá había sido también una líder sindicalista, perdón, creo que la bisabuela de mi mamá había sido líder sindicalista en el área del Tolima, en la industria de tabacos de aquel entonces. Pues eso también a mí como que me activó en algún momento, como que fue lo que sucedió en mi familia, que había una líder sindical, y estamos hablando de una época en que la mujer no tenía ni siquiera una representación, eh, para tener como para poder dar su opinión y participar en decisiones que fueran coyunturales. Y pues aparece entonces este legado que me deja mi bisabuela, que inició una protesta que tuvo cambios y tuvo los resultados que ellos esperaban en ese momento, que eran mejores de condiciones salariales. Entonces pienso que todo esto empieza como a generar un poco mi inquietud de qué es lo que sucede con los temas de desigualdad, de inequidad, y cómo desde mi trabajo se le puede precisamente cómo aportar
a una sociedad que cada vez le está apostando más a la precariedad y menos a la esperanza, ¿no? Entonces, con todo ello, lo que hago es, llego a la universidad y pues me encuentro con las ciencias sociales y me doy cuenta que era un campo fértil precisamente para navegar toda esta complejidad de las elecciones, de la corrupción política, del legado también pues colonialista que nosotros tenemos en Latinoamérica. Entonces me doy cuenta que para poder comprender todos estos múltiples contextos, incluso los locales y los regionales, porque dentro de Colombia somos tan diferentes históricamente, culturalmente, entonces, ¿cómo podía aportarle a toda a esa pluralidad de actores? ¿Cómo puedo poder analizar mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, indígenas, campesinos, negros, palenqueros? ¿Cómo podíamos analizar, cómo podía analizar toda esta diversidad dentro de la historia colombiana? Entonces me doy cuenta que hay dos situaciones que me van a llamar mucho la atención y es precisamente la inclusión y el reconocimiento de la mujer en un campo político donde siempre ha sido históricamente excluida y cómo hacemos para trabajar por la paz. Y también allí, cómo los medios de comunicación pueden entrar a negociar dentro de ese proceso. Entonces, cuando estoy ya dentro de esa nueva trayectoria, de ese nuevo recorrido, pues entonces también me doy cuenta que todos estos grupos que son tan diferentes tienen un sentir y también sufren la guerra de diferentes formas. Por eso es tan importante hablar de la inclusión y hablar de la diversidad dentro de cualquier proceso democrático, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, de género, se tiene que hablar de raza, se tiene que hablar también de grupos étnicos, se tiene que hablar de sus propias historias, se tiene que hablar de identidad de género, de unas orientaciones sexuales también, cómo todo ello puede impactar las propias decisiones, la propia representación y la propia inclusión dentro de unas dinámicas que son tan complejas para poder llegar a unos acuerdos, ¿no? Entonces, que eso es lo que se le conoce ahora desde la teoría como un marco analítico interseccional, ¿no? Entonces ya como con esos tres momentos estoy buscando un posgrado. Tuve la oportunidad de estudiar en Francia, de hacer una maestría sobre ciencias humanas, trabajo y educación. Entonces aparece esta beca con la que me pude venir para la Universidad de Delaware, que es la universidad de la que también es egresado el actual presidente Joe Biden. Y llego a Estados Unidos, yo tenía experiencia Colombia, Europa, y llego a la academia americana que es completamente distinta desde su enfoque, desde el abordaje de la investigación social y desde también la lectura que dan sobre la realidad latinoamericana. Entonces, pues llega un campo que es completamente nuevo para mí. Yo venía de comunicación social y llego pues a la ciencia política y las relaciones internacionales. Entonces, todo absolutamente nuevo. Y en ese momento, cuando llego a hacer el doctorado, en Colombia están desde el 2002 en el proceso de paz. Y ya cuando estoy en el 2016, en el momento decisivo de poder revisar cuál va a ser mi tema de tesis doctoral, estamos en la última fase del proceso de paz. Toda la universidad me preguntaba, en mi departamento me preguntaban sobre todo que cómo analizaba la situación como colombiana, ¿no? Entonces me di cuenta que toda la comunidad internacional tenía la mirada puesta definitivamente sobre ese proceso de paz y le estaban apostando al sí. En el momento entonces que se le aprueba al presidente Juan Manuel Santos el plebiscito para que pueda votar el pueblo colombiano por ratificar ese acuerdo de paz con las FARC, pues entonces todos apostábamos desde lejos, la mirada que teníamos era que iba a ganar, ¿no? Entonces, bajo toda esa expectativa, pues ya prácticamente estábamos precelebrando el cese del conflicto después de 50 años de conflicto armado que dejó más de 6 millones de desplazados dentro y fuera del país, y pues que aquí vamos a empezar a hablar y a escribir un nuevo capítulo.
Sobre todo, en ese momento me doy cuenta que por primera vez en la historia de los procesos de paz, el acuerdo final de Colombia iba a tener perspectiva de género. Y eso era básicamente darle la oportunidad a la sociedad y también a los sobrevivientes y a las víctimas de poder comprender el conflicto armado, cómo afecta de diferentes formas, mujeres, hombres, minorías, niños y niños, cómo se podían integrar todas esas diferentes miradas, todas esas diferentes experiencias y vivencias de la guerra dentro de esa negociación y dentro de ese acuerdo final. Pero también la contracara es que tuvo una oposición muy fuerte y se empieza precisamente a escuchar hasta acá la ideología de género. Entonces empieza la oposición colombiana, sobre todo política, con unas alianzas con iglesias que son evangélicas, pero que tienen mucho poder y representación política nacional. Empiezan a hacer unas alianzas y empiezan a gestar lo que es una campaña en contra de la ideología de género. Entonces lo que hacen es tomar este término de género, de esta perspectiva de género, a la que se le estaban apostando desde la negociación durante 4 años, empiezan entonces a darle como otro significado simbólico en el que el género iba precisamente era a corromper los valores tradicionales de la familia colombiana. Entonces, desde acá, como forastera, porque yo este proceso no lo pude vivir lamentablemente en Colombia, lo tuve que vivir desde acá, pues entonces era como, ¿qué vamos a hacer con este nuevo capítulo donde pensábamos que ya la historia iba a tener ya un acuerdo y una firma, ¿no? Entonces, ahí es donde me doy cuenta que ese es el tema en el que yo me quiero enfocar. Es las campañas de ideología de género en contra de ideología de género. Para aquel entonces, en el 2016, se estaban empezando a investigar en Latinoamérica con mayor fuerza en Europa, sobre todo por los cambios políticos que se sufrían en Polonia, en Hungría, que ustedes a lo mejor lo han podido leer en los periódicos, y pues en Latinoamérica, en Brasil. Ustedes ya también, yo creo que han escuchado que hay también una bancada y una representación política muy importante desde la parte conservadora y religiosa que ha atacado género, la concepción de género y sobre todo también la inclusión de las mujeres en temas políticos y en proyectos de desarrollo. Entonces, ustedes a lo mejor también han escuchado que se empiezan a atacar proyectos de educación para incluir educación sexual en la escuela o para prevenir el bullying y la discriminación. Entonces, empiezo a ver que toda esta campaña en contra de la ideología de género es una sombrilla que va a tener varios temas y se aprovecha al mismo tiempo de varias oportunidades políticas. Entonces se puede hablar de aborto, se puede hablar de discriminación, se puede hablar de bullying, se puede hablar de educación sexual, se puede hablar entonces también de la inclusión y de líderes LGBTI o la misma mujer que solamente esté dedicada al hogar, a las tareas del cuidado. Entonces, esa ideología de género, ese término que empieza a fluir y que empieza a salpicar todo ese debate nacional, también empiezo a ver que va a empezar a esparcirse como pólvora en esa última fase del plebiscito por la paz para poder ratificar el acuerdo. Y ahí es donde entonces entramos en problemas, porque como bien ustedes recuerdan, el plebiscito el 2 de octubre vota el pueblo colombiano no, y pues entonces estalla la noticia mundialmente y lo primero que uno piensa es cuáles fueron las causas y los factores. Obviamente es muy complejo poder definir una sola causa porque es precisamente un problema que es multifactorial, multicausal, que no se puede definir de una sola forma, pero sin duda estas campañas, la desinformación, fake news y estas alianzas ultraconservadoras entre diferentes centros, pues sí hicieron un eco importante, sobre todo entre la opinión pública y los votantes. Entonces, ahí es donde ya centro pues mi tesis doctoral en el rol de la campaña en contra de la ideología de género dentro del debate y el cubrimiento de los medios de comunicación sobre el plebiscito. Yo quería revisar cómo los periódicos más tradicionales de Colombia, El Espectador, que era de corte liberal, y El Tiempo, de un corte mucho más conservador,
cómo empiezan a hablar de la ideología de género, porque si bien esto es una campaña y esto es una frase y esto es una idea que ha estado circulando desde los años 60, 70, desde el Vaticano, pues termina entonces volviendo a traerse a la nueva agenda pública en el siglo XXI. Entonces no era un término que fuera nuevo, pero sí la forma y las estrategias en las que se estaban utilizando dentro del proyecto político por la paz. Entonces, ahí es donde empiezo a leer y empiezo a encontrar que además de Europa, donde llevan, como les comentaba, unos 10 años dedicados a investigar cuáles son las diferentes aristas y ángulos y las implicaciones sobre todo que tiene la ideología de género, yo también encuentro que en Latinoamérica hay muchísimos esfuerzos por comprender por qué es tan importante hablar de este tema. Entonces, algunos autores como Sonia Correa en Brasil ya empieza a decir, la ideología de género es tan importante y es tan difícil de estudiar porque es como una hidra con varias cabezas. Entonces, como son mutables, entonces no podemos definirla de una sola forma. Podemos definirla desde diferentes frentes, desde las diferentes disciplinas sociales, desde donde se quiera estudiar. O también la podemos ver, va a decir un autor belga que se llama David Paternotte, y va a decir, no, va a ser como una criatura, como basada en la novela de Frankenstein. Vamos a tomar esa metáfora y es una especie de criatura que ya tiene vida propia. Ya no necesita la iglesia, ya no necesita los líderes políticos, sino que incluso ahora líderes de derecha y de izquierda, principalmente en Latinoamérica, hablan de ideología de género. Tenemos el expresidente Rafael Correa, que fue el primero de los presidentes latinoamericanos en 2013 que ya hablaba de los riesgos que representaba incluir género, educación sexual para la sociedad ecuatoriana en términos de valores. Y pues también vamos a encontrar al actual presidente mexicano, Andrés Felipe, a ver, se me escapó el nombre, Andrés Felipe Obrador, Andrés, ya Manuel me olvidó el Andrés, nombre. Manuel Andrés López Obrador. Manuel Andrés López Obrador, AMLO, siempre pienso en AMLO, no en el nombre, que llega a, según las investigaciones, llega a ganar la presidencia en México, pero con un respaldo importante de unos partidos precisamente que apoyaban estas campañas en contra de la ideología de género. Entonces, cuando ya empiezo en el caso colombiano, para poder revisar qué sucede en el plebiscito y cómo se gesta esta campaña y cuáles son las implicaciones que tiene, hago el análisis de 301 noticias de estos dos periódicos sobre el plebiscito por la paz para ver si los periodistas, para ver si los periódicos investigaron de esta noticia, de este tema. Y pues también realizo 24 entrevistas con ministros, con senadores que estuvieron involucrados en las negociaciones de paz, y también hablo pues con los editores de estos periódicos, con activistas de organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTI que trabajaron dura y fuertemente para poder tener como un espacio en las negociaciones de paz. Y pues también pude acercarme a los activistas que se les conoce como antigénero, como para que me explicaran un poco de qué se trataba toda su campaña, como cuáles eran sus angustias para poderlo comprender como de primera mano. Entonces, ese encuentro con estas élites, les digo yo, fue bastante importante para poder corroborar lo que les mencionaba un momento. Estamos al frente entonces de una criatura que es mutable, que tiene diferentes frentes y que es muy difícil también de poder definir de una sola forma. Entonces me doy cuenta que en el caso colombiano, esa campaña de ideología de género lo que hizo fue aprovechar una oportunidad política. Entonces, aprovechó que en ese momento la ministra de aquel entonces era Gina Parodi, propone que haya unos manuales para la convivencia, le llaman en Colombia, que es precisamente como para evitar la discriminación, el bullying, para mejorar como la convivencia pacífica dentro de los colegios públicos. Entonces aparecen colegios que son de corte religioso, aparecen padres de familia preocupados precisamente porque estos manuales iban
era a incluir una ideología de género. Entonces lo que iba a hacer era desdibujar como todos los valores y lo que ellos iban a llamar, principalmente iba a ser la homosexualización de la sociedad, ¿no? Colombiana. Entonces, en medio de todos esos pánicos morales y en medio de todos esos miedos, pues entonces esta información no solo pasa de la angustia de los padres dentro de un colegio, sino que también pasa a las redes sociales. Entonces empieza la circulación de desinformación, empieza también al mismo tiempo una campaña muy corta, aprobada también por el Consejo Nacional Electoral antes del plebiscito. Tenía el gobierno solo 2 meses para poderle explicar a los colombianos de qué se trataba el plebiscito, por qué debían votar para ratificar la paz y qué era lo que contenía ese acuerdo de paz. Entonces, también dentro de mi investigación lo que encuentro, uno de los magistrados de aquel entonces que entrevisté me dice que él supo que había incluso intervención de Cambridge Analytica y que también tenía intervención de investigadores de Panamá, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y uso de Big Data dentro de la campaña de oposición para esa campaña del plebiscito por la paz. Entonces, como que no solamente era la premura en términos de tiempo de poder hacer una campaña para cambiarle el pensar al votante sobre la importancia de poder votar por la paz, sino también detrás todo lo que se estaba gestando. Además, porque el gobierno lo que hace desde el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo que regula las elecciones, es empezar a revisar a los medios tradicionales. Entonces sacan una resolución y se enfocan en controlar de cierta forma prensa, radio y televisión, pero no deciden involucrar a las redes sociales, que es donde más mayor información estaba circulando de este tipo. Entonces, habían dos tipos de campaña, la que se conoce tradicionalmente en los medios tradicionales, pero había otro que es como una especie de campaña discreta en redes sociales que eran impenetrables, porque lo que yo me doy cuenta en mi investigación es que la oposición al proceso de paz empieza a crear unos grupos específicos en WhatsApp, que es la plataforma digital que tiene mayor consumo en el caso colombiano, y empiezan a circular todo este tipo de información en contra del voto por el sí. Angelita, estupendo, importantísimo, pero que queremos venir al presente de tu vida y también, aunque sea, esto da para montones de discusiones. O sea, en este momento tenemos un gobierno de izquierda, en este momento hay inclusión de mujeres, también hay frustración de las expectativas que se crearon. eh, los firmantes del acuerdo de paz y las mujeres firmantes del acuerdo de paz ven que la implementación está dilatándose. Entonces, o sea, ahí hay un tema largotote para discutir, pero también nos interesa mucho la vivencia tuya, cómo has pasado estos otros 8 años, todo lo que has abierto y que estás pensando ya no solamente de las mujeres en Colombia, de la paz en Colombia, sino que es en Estados Unidos, es la gente que está migrando por el Darién, estamos en las guerras del mundo, que también es impresionantemente amplio, pero quisiéramos que nos hables un poco más de ti y también de lo que ha pasado en estos otros 8 años. Bueno, pues con estos resultados de la investigación, lo que me doy cuenta es que quedan abiertos muchísimos desafíos. Para empezar, en Colombia con el proceso de paz, y eso ya lo ha dicho la teoría y eso ya lo han dicho las investigaciones, procesos de paz requieren tiempo. Procesos de paz y acuerdos de paz no solamente se sellan, terminan con un acuerdo. Entonces, son procesos que requieren de paciencia, que requieren de compromisos políticos y también de compromisos de inclusión. Y en eso hago muchísimo énfasis porque un proceso, una negociación y un acuerdo para que sea efectivo es un acuerdo donde están incluidos todos. Y creo que en parte sí hay una tarea admirable por parte del gobierno y de los actores del proceso de paz con todo lo que tiene que ver con la justicia
transicional, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las voces de las víctimas que han estado incluidas en el tema de memoria histórica. La Esa parte Comisión de me la parece. Verdad, La el trabajo Comisión de la Verdad, es un ese trabajo trabajo es impresionante. impecable, ese es un trabajo impecable. Las horas que le han dedicado a hacer entrevistas, tienen más de 1000 entrevistas, es un equipo interdisciplinario que es ejemplo para el mundo en un conflicto de tan larga extensión como el colombiano. Eso me parece que es un aspecto que aún en Colombia hace falta resaltar, porque creo que todavía no son conscientes de la dimensión y de la magnitud del trabajo de este equipo, de la Comisión de la Verdad y también, a pesar de todas las críticas que pueda tener la justicia transicional, es cómo poder hacer un sistema en el que todos se sientan involucrados y representados. Entonces, mm, con respecto a al rol de las mujeres, es un bastante bien complejo desde donde se quiera analizar. En el caso colombiano, se abren como nuevas historias. Yo pienso que el hecho de contar con una vicepresidenta por primera vez en la historia abre un nuevo capítulo, pero al mismo tiempo también es el momento de reflexionar si se ha cambiado la historia o si seguimos cayendo en los mismos lugares comunes o si se sigue precisamente analizando el rol de la mujer en la política de la misma forma o si se sigue simplemente eh, conectando a la mujer con tareas del cuidado, con qué tipo de techos de cristales puede llegar la mujer a romper en un espacio históricamente tan patriarcal como el colombiano en la política. Entonces, ¿de qué manera se está haciendo la lectura y el análisis del rol de la mujer? Es interesante, es complejo y merece investigarse. Por ejemplo, el desempeño de otras líderes como Claudia López también genera como otro tipo de expectativas, como llegar a ser la primera mujer alcaldesa en Bogotá, la ciudad más importante de todo el país con tantos retos, todo lo que puede representar y todo lo que estas mujeres también como Francia Márquez y como Claudia López están abriendo un camino para las nuevas generaciones de mujeres que pueden también decir si se puede, si vale la pena y puedo lograrlo. Pero también al mismo tiempo todos los percances y todavía todos los obstáculos que siguen persistiendo. Entonces, eso me parece que es una lucha que es histórica, es una lucha que toca seguirla dando y es una lucha que no tiene una sola definición tampoco, como la mayoría de los problemas sociales. Ángela, Entonces, y de pronto tratando como de imaginarnos cosas, tienes, o sea, una mujer de África te puede ver a ti muy distinta en muchas cosas, que tú tienes otra realidad diferente, pero ¿qué tienes en común tú con una mujer de tu edad o una mujer joven de África? absolutamente todo, absolutamente todo. Eh, la, la, las discriminaciones que sufrimos las mujeres son transversales. Entonces yo creo que superan espacios geopolíticos, espacios culturales, sobre todo cuando eres inmigrante, pienso que es muy visible darse cuenta como de todos los peldaños a los que se debe enfrentar uno diariamente para poder llegar a alcanzar cualquier tipo de meta. Entonces tenemos como toda esa intersección que les hablaba de categorías que nos hacen el camino un poco más complejo para alcanzar las metas, ¿no? Entonces somos mujeres, por ejemplo, yo aquí en Estados Unidos soy considerada una mujer de color, soy una mujer que soy latina, pero no soy latina, latina entre comillas, sino que soy colombiana, que eso también tiene otro tipo de connotación históricamente política ligada a la violencia, al narcotráfico, a la inmigración. Y además soy investigadora, pero además también entonces soy mamá. Entonces yo pienso que esos son espacios comunes que compartimos todas las mujeres, todos los continentes y sobre todo nosotras, las del sur global, África, Latinoamérica,
nos encontramos, tenemos esos mismos espacios porque es precisamente donde nosotras hemos tenido que dar lucha para dejar de ser discriminadas, ¿no? Entonces, pienso que las nuevas generaciones, nosotras de hecho deberíamos ser también muy agradecidas con todas las mujeres que han abierto este camino de poder seguir dando la lucha, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tú mencionabas al inicio bueno, de la corta trayectoria que yo he tratado de gestar durante estos años fuera de Colombia, ha sido también porque fuera y porque antes y dentro de mi familia y porque también dentro del contexto colombiano otras mujeres vienen dando la lucha, sino que ha sido invisible desde hace muchísimos siglos. Apenas en la Constitución del 91 en Colombia se empezaron a reconocer los derechos de la mujer dentro de la propia Constitución Nacional. Entonces, esto es gracias a ese recorrido que muchas mujeres ya venían dando y que seguramente si vamos al contexto africano va a ser igual. Entonces, es como el enfoque, ¿no? Que se le quiera dar para poder avanzar. Dos cosas. Puede ser eh, difícil de expresarlo, pero fíjate, tú tienes un reconocimiento muy grande en tu tesis en la universidad. Y, o sea, tú eres mujer y como mujer tienes, eso nutre tu trabajo y todo, pero te lo dan es por la excelencia, no solamente por ser mujer. Y al mismo tiempo tú tienes roles convencionales como ser una madre, como cuidar, pero tú eres una mujer de arte, de cultura, de lectura, de música. Y nos gustaría mucho escucharte de eso. Esas combinaciones me ha tocado negociarlas con este sistema capitalista y sobre todo con esta sociedad que los ritmos que maneja son completamente distintos, ¿no? Entonces, los ritmos que se manejan en la academia son supremamente estrictos, son limitados, pero los tiempos que maneja el cuidado son diferentes, porque no tienen precisamente ningún tipo de límite. Entonces, los tiempos de la pintura, los tiempos de la música, los tiempos de poder ser sensible ante todos estos fenómenos, ha sido un proceso de negociación. Pero también la pintura y el arte vuelven y aparecen como ese respiro y como esa vía de escape para poder aprender a leer la realidad de una forma diferente, pero también bonita. Entonces, si bien la paz no es perfecta, pero entonces cómo con alegría a través del arte podemos escuchar, por ejemplo, obras que hacen las mujeres víctimas del conflicto del Chocó en Colombia, cómo podemos ir a una obra de teatro que es sobre el conflicto armado, sobre el desplazamiento forzado de familias. Entonces, como a través del arte también, lo que yo trataba de hacer es cómo se pueden plasmar todas estas vivencias, pero también conectadas con un contexto político específico. Por eso pienso que el arte en las ciencias sociales es tan importante y debería ser mucho más integrado a la propia investigación donde estudiáramos por ejemplo, composiciones musicales de estas mujeres lideresas del Chocó que han trabajado por la paz, que hacen montajes teatrales, que hacen presentaciones, performance alrededor del mundo, porque cuando uno está por fuera de Colombia es que se da cuenta la paz y las lideresas, todo lo que han hecho para poder ser escuchadas, que si bien en Colombia no tienen mucho espacio, fuera sí. Y habría otro punto que es muy hondo, de pronto habría que, se podría llamar espiritual, pero en un sentido como diferente, no religioso, sino como espiritual, digamos, el asunto del perdón. O sea, las primeras en perdonar son estas mujeres que han sido víctimas, que han sido inclusive victimarias, por ejemplo, mujeres que han estado en las FARC y luego que tienen un papel protagónico. Esa es una deuda que personalmente siento que tenemos como investigadores en el área social y no solamente me refiero a la ciencia política, a las relaciones internacionales. Pienso que esa es una deuda, yo pienso que tenemos dos deudas importantes. Una es con las guerrilleras de las FARC, porque es muy poco también lo que a la luz pública se conoce en temas de investigación sobre toda su rol, sobre todo dentro de estas jerarquías.
dentro de los grupos al margen de la ley y también tenemos una deuda histórica con todas las víctimas y también con las minorías, que eso apenas en Colombia se está empezando a trabajar, pero de forma también, pienso yo que con unos esfuerzos súper, súper importantes de resaltar por parte de organizaciones no gubernamentales, de analizar cómo la guerra también ha impactado a estas minorías, comunidad LGBT, los indígenas. Hay unas deudas con las indígenas, hay unas deudas importantes desde la agenda de investigación para poder, yo pienso que sobrepasar la agenda que todos manejamos, entonces hablar con la élite, hablar con el líder político, hablar desde arriba, ¿no? Yo pienso que es el momento desde la investigación de tener una mirada desde abajo, desde la parte subalterna, ¿no? Que eso es lo que dicen los estudios postcoloniales, cómo podemos ver desde abajo y darle voz al oprimido. Esa deuda tenemos con las mujeres del conflicto. Y tendríamos que quedarnos mucho rato, pero fíjate, una cosa que nos gusta a ti y a mí mucho es el poder transformador del lenguaje. O sea, cómo hemos podido cambiar el mismo lenguaje y cómo eso nos ha creado nuevas realidades. Y al mismo tiempo también como una especie de paradoja y de misterio, la importancia del silencio, de la paciencia. Y ahora que hablabas de la imperfección de la paz, o sea, la paz nos reta, inclusive desde la estética, porque o sea, la paz por ejemplo, tenemos un monumento que se hizo con las armas Ujú. que dejaron los exguerrilleros y se hizo un monumento de vacío. Entonces, el vacío, el silencio, la espera, la paciencia y el poder transformador del lenguaje. Además que ahora que mencionas el lenguaje, muy brevemente para hacer esta anotación, ese rol de la paz dentro de la cobertura de los medios de comunicación es un tema que también estamos en deuda. Y ahora que mencionabas lo del vacío, es porque precisamente en una nación como la colombiana, los periódicos, de por sí que ya tiene una posición editorial marcada por los intereses económicos, porque es una empresa finalmente que requiere financiación y también por sus cortes políticos, nosotros no sabemos entonces hablar de paz. Hay un vacío, aparte del manejo del lenguaje, es porque los medios se acostumbraron tanto y no estamos, yo no estoy queriendo señalarlos, ni culparlos, ni juzgarlos, pero hay una tendencia de hablar tanto sobre la violencia, sabemos cubrir tanto la guerra, pero no sabemos cómo empezar a hablar de paz y empezar entonces a transformar ese discurso y a transformar ese lenguaje. Entonces, ¿cómo voy a empezar a explicar que la paz es imperfecta, Y pero que requiere paciencia? fíjate que el lenguaje de la guerra desde los clásicos es la épica. Y Ujú. realmente la épica no es propia para hablar de la paz, porque queremos encontrar héroes, queremos glorificar, y precisamente esa es la importancia de ese monumento que hay en Bogotá, porque la artista Doris Salcedo dijo, yo no quiero glorificar la guerra, yo no quiero que se levante, que haya un Ujú. monumento, sino que es verdaderamente un antimonumento. Entonces, fíjate que habría como una pregunta muy difícil y es, como mujer, como joven, como latinoamericana, ¿cómo puedes tú anticipar otro lenguaje, otra estética, otra representación que sea la propia para la paz? Wow, esa es una pregunta supremamente interesante y muy amplia. Yo pienso que sí hay unos compromisos que se tienen que asumir y desde la ciudadanía yo también pienso que tiene que haber un cambio en la forma de ver la guerra y de ver la paz. Entonces, eso también va hilado, por ejemplo, al sistema educativo. También necesitamos entonces empezar a implementar una cátedra, una clase, una sesión en la que en la escuela empiece también a hablar desde los más pequeños de qué se trató toda esta historia. En algún momento acá me preguntaban en Estados Unidos cómo nosotros abordamos desde la escuela la guerra, si vivíamos en medio de un conflicto. Cuando yo me pongo entonces a recordar, yo digo, pero es que nosotros jamás, en mi época, yo jamás tuve una clase o una sola sesión, un profesor que me explicara por qué estábamos viviendo o por qué yo directamente fui una afortunada, y debo decirle, una privilegiada que no me tocó directamente, sino indirectamente el conflicto, pero porque nosotros teníamos que estar escuchando en las noticias diariamente
que se presentaban masacres, asesinatos, pero vivíamos como en una especie de burbuja, ¿no? Nuevamente el lenguaje, ¿no? Entonces, como era un lenguaje en el que nos estaba representando una realidad que parecía totalmente lejana. Entonces, yo pienso que el sistema educativo tiene que jugar un rol fundamental por un pensamiento de paz, donde precisamente la gente pueda comprender por qué no se puede glorificar, así Netflix nos esté vendiendo series y nos esté exportando telenovelas, eh, donde el narcotráfico, la violencia y sobre todo la opresión de la mujer, porque también hay unas características ahí que vale la pena en otro momento discutir, se representan. Entonces, tiene que haber un cambio del sistema educativo, tiene que haber un compromiso real desde la parte política, tiene que haber un proyecto que sea claro. Pero para que ese proyecto claro, tiene que ser un proyecto inclusivo, donde se pueda comprender que cada uno de los integrantes de la sociedad son diferentes y son atravesados por experiencias, por condiciones económicas, por condiciones culturales y étnicas diferentes. Yo Entonces, creo es un que reto. los compañeros de este momento están con deseos de hablar contigo, pero yo sí quisiera, lo último que, o sea, tú eres una mujer consciente, tú eres una mujer estudiosa de la realidad, de la historia, pero tienes una hija en tu casa, entonces, ¿cómo te llena de alegría la hija? ¿Cómo te da esperanza la hija? Wow. La hija cambió la configuración de la vida, ¿no? Y sobre todo que me llena de muchísimos compromisos y de muchas tareas. Estoy hablando con mi esposo porque es chileno y tratando políticamente nosotros de poder explicarle dentro de poco a la niña que también él viene de un legado político. Ustedes conocen, Chile también sobrevivió a una dictadura política. Y pues yo vengo de Colombia con todo este antecedente también de violencia y coincidíamos que es importante desde pequeña poderle contar cuáles son sus raíces y estas dos naciones como tan diferentes, así estemos en Sudamérica, que parece que estuviéramos tan cerca, pero compartimos momentos complejos de la realidad y cómo eso también termina marcándonos, ¿no? Entonces, esa parte es un reto para nosotros. Ya lo hemos hablado, que esto es una tarea pendiente que tenemos con nuestra hija y obviamente el aprender la lengua, ¿no? Eso es algo que también le hemos tenido como muy claro, que la niña no olvide de dónde viene y sobre todo lo importante que es mantener todas sus tradiciones, toda su cultura, además porque somos una familia multicultural, entonces aprovechar lo mejor que tiene cada uno de estos países para poder crecer, ¿no? Y me ha cuestionado bastante personalmente sobre el tema de ser mujer, ¿no? ¿Cuál va a ser la sociedad que le va a tocar a mi hija dentro de unos 15 años, por ejemplo? ¿Cómo se puede ella confrontar con una sociedad que va a ser llena, como ahora, con unos estándares a lo mejor de estética o de la misma o de violencias o de género? Que va a pensar también con todas estas em, ambigüedades entre la paz, entre medios de comunicación. Entonces, me cuestiona cómo va a estar empoderada para poder romper techos de cristal, que logre hasta donde ella quiera, estar nombrada donde ella quiera, si ella desea trabajar arte, que lo pueda hacer. Si desea escribir literatura, pues que lo pueda hacer también, pero también cómo romper esos patrones. Entonces, es un reto, es un reto con la hija. Evelyn, Astrid, Augusto, Diego, qué bueno que hablen con esta maravilla de mujer y yo ahora la despido y le agradezco. A ustedes. Dinos quién quiere hablar, Andrés, porque yo no lo veo. Si alguien quiere hablar y yo Yo, quiero, yo, pero quiere decir. Evelyn, Evelyn. a ver, Evelyn, es que yo quería hacerte una pregunta con respecto a cómo ves en las mujeres que están a tu alrededor, cómo, cómo responden ante este tema de la ideología de género, cuál es su opinión, cómo se sienten y si le dan la importancia que tiene realmente a este tema.
Evelyn, esa pregunta es tan interesante porque en Colombia hay muchísimo análisis, hay una preocupación constante de seguir investigando, de seguir indagando. Es muy difícil penetrar estas campañas porque son grupos muy herméticos y son grupos que discretamente trabajan. Entonces, no es tan fácil como llegar a un ministro o entrevistar a un senador. Es difícil poder alcanzar estos grupos. Las mujeres están preocupadas porque estamos viviendo entonces no solamente lo que en inglés le llaman un backlash, como un retroceso, sino que es tan complejo y tan mutable lo que les decía que es difícil de saber exactamente por dónde se está moviendo. Acá en Estados Unidos, como ustedes saben, con el tema del derecho al aborto, que ha estado desde el año pasado con toda esta crisis con la Corte Suprema, que ciertos estados ya dijeron que hasta los 6 meses es permitido, hasta los 6 semanas es permitido, en otros que no, como con toda esta concepción federal que hay, genera preocupación, pero en el caso particular de acá de mi alrededor, no es un tema del que se hable mucho, pero también depende tú dónde estés geográficamente. Seguramente si yo me voy para Florida, que ustedes saben que tiene unas leyes, digamos que bastante estrictas en torno a género y educación sexual, por ejemplo, va a generar otro tipo de preocupaciones. En esta área donde yo vivo, como es un área que es, entre comillas, mucho más demócrata, entonces no hay como una preocupación latente, pero para las mujeres sí se está convirtiendo en un calvario porque es en general los avances que ellas están viendo de nosotras en cuanto al aborto en Latinoamérica, en este momento ellas están viendo que es un retroceso. Y ahora esto me acuerda tu pregunta con lo de Andrés, con mi hija. Yo decía, ok, mi hija en Colombia va a tener, por ejemplo, acceso al aborto hasta las 24 semanas, pero si mi hija que es de acá, pues entonces no, por la abolición del derecho al aborto que hay en este momento. Entonces, hay unas discusiones, hay unas preocupaciones, pero discretas. Mm, gracias. Astrid, Astrid. Astrid quiere hablar, por favor. Gracias, equipo de UTECA. Gracias también a la invitada especial del día de hoy, con quien Ángela estamos María. cerrando estas jornadas. ¿Sí me están escuchando? Sí, Astrid. Sí. Gracias, Ángela. Sí, es que no alcancé a cambiar de audífonos y como todavía estoy aquí en el aire libre, aprovechando el parque nuevamente, parte de los regalos que me he podido dar en medio de estas coyunturas en las que he tenido que volver a mí y atenderme como mujer, como paciente y como ser humano, que está también buscando ese balance en medio de la travesía de la vida, tras haber pasado por la academia y dedicarle no solo mi tiempo, sino mi energía y tal vez mi proyección, pero también el haber recibido en esas experiencias de trabajo en aula presencial, en aula virtual, trabajo en terreno, donde ahorita que te escuchaba, por ejemplo, cómo fue ese proceso que vivimos aquí en Colombia y recordaba o evocaba un poco algunas imágenes de los territorios donde tuve la fortuna de aprender y de respaldar algunos procesos que con el paso de los años pues marcan unas realidades bastante distantes a veces a lo que en academia o en la investigación incluso a veces añoramos o buscamos, pero pues que si no hubiera la una y la otra, pues los escenarios no sería posible como volverlos una amalgama o acogerlos entre uno y otro costado para poder vivir esas realidades y aportar en ellas. Recordaba entonces cómo viviendo la experiencia de apoyar establecimientos en territorios como Altos de Casucá, aquí en territorio cercano a Bogotá, donde hace unos 20 años pues el tema de desplazamiento y las diferentes circunstancias sociales que se detonaron pues en esa zona
impactaron también nuestro territorio aquí en la capital y han sido reflejo de toda esa diversidad que tenemos como país. Y, por ejemplo, haber conocido de cerca territorios como Arauca, territorios como Santander, donde las particularidades justamente de todo este proceso vivido han sido quizás vividas más en el silencio, en la incertidumbre, en el miedo, y, y a veces no somos conscientes de eso, así como los invitados de este par de días que había escuchado también expresaban cómo desde su perspectiva han sido testigos de lo que se ve en otros territorios y tal vez han valorado más su propio territorio o añorado algunas realidades para su propio contexto, pues también como persona y como profesional, pues pude vivenciar un poco eso, ¿no? Y añoraría justamente que las cosas se puedan seguir dando para tener estos espacios, para poder compartirle a las juventudes y las reflexiones que tanto adultos como jóvenes y niños requerimos con todos estos procesos y estas experiencias de vida con V, pero también de vida. Son debido, son requeridos, son necesarios para nosotros como seres humanos, desde el rol que estemos pasando y desde las diferentes experiencias y circunstancias que vivimos. Gracias. Gracias, Astrid, por tu comentario. Sí, completamente de acuerdo. Tú mencionas dos aspectos fundamentales y uno es la academia, como es innegable que es un lugar donde nos consume la energía y donde nos obliga también a aprender a hacer un balance de la vida, ¿no? Sobre todo en el papel, hablando como mujeres, ¿no? Eh, todos los desafíos que realmente uno debe enfrentarse si decide que la vida académica va a ser como su destino final, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental que lo vuelvas a traer a colación porque uno fácilmente puede perder la perspectiva. Entonces, ahí es cuando vuelvo y yo repito que los tiempos también del sistema capitalista y si nos vamos hasta el neoliberalismo son muy distintos y van en forma contraria con una vida familiar, por ejemplo, pero pues que uno de mujer tiene que aprender a batallarlos o se ajusta al sistema o lo saca adelante, pero de alguna forma eso se tiene que superar para poder sacar las metas establecidas, ¿verdad? Y lo otro que mencionas del trabajo de territorio, esa es una experiencia que a mí me hubiera realmente gustado, pero por temas de los tiempos durante el proceso de paz, yo estaba acá. Yo estuve en Colombia haciendo trabajo de campo en dos ocasiones. Estuve en Bogotá, en Medellín y en Ibagué, porque pues allí eran los lugares donde yo entrevistaba a los líderes, digamos, tanto del proceso de paz como de estas campañas en contra de la ideología de género. Pero definitivamente hay deuda y siempre lo digo en las oportunidades que tengo, hay una deuda de ir a territorios, hay deuda de conocer estas voces, hay deuda desde los medios de comunicación, que esa es una de las conclusiones a las que yo llego en mi análisis, porque desconocemos las historias de Arauca, desconocemos también un poco sobre las historias de Montes de María, o sea, desconocemos historias sobre el propio Cundinamarca, no tenemos que alejarnos entonces mucho de Bogotá, de la capital. Entonces, hay una centralización de la información también y de la composición de la paz y sobre todo en los procesos democráticos, siempre en las élites. Siempre hay unas jerarquías que también desde los medios toca empezarlas a romper y desde nosotros mismos como investigadores, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay unos territorios que están pendientes para que sigamos explorándolos. Y lo Gracias, mismo, Ángel. si puedo hacer aquí una anotación chiquita, hay otra deuda también con las mujeres venezolanas. El También hay un campo de territorio investigación. fronterizo es la acotación que quería agregar. Y ya que empata con lo que vas a continuar diciendo para yo cerrar mi intervención, me acordaba justamente de esos otros territorios que no mencioné, terreno fronterizo con Venezuela, terreno fronterizo tripartita que tenemos acá con Perú y con Brasil. También son regiones donde se viven unas dinámicas que en ciertos sentidos son más visioneras o más
dispuestas al trato más humano, más equitativo, que a veces podemos vivir en la dinámica de la ciudad, como lo es aquí Bogotá, por ejemplo. Entonces, esos son otros escenarios que también tienen unas realidades diversas y que también a veces, pese a que es nuestro territorio como país o como departamento, como ciudad, precisamente por la dinámica institucional o la dinámica preponderante, eh, las pasamos como de agache, como que las dejamos a un lado y reconocer ese multiverso y reconocer esa cosmovisión que también hace parte de nuestra cultura, conviene que la destaquemos y la continuemos dando a conocer con, con las generaciones venideras. Gracias a todos. Y que precisamente eso, Astrid, es lo que puede empezar a generar también un cambio de pensamiento, que era lo que preguntaba Andrés hace un rato. A partir de todo este conocimiento que se pueda extender hacia otras regiones, otras miradas para ser mucho más inclusivos de esas historias, tiene que cambiar el pensamiento de la opinión pública y de los votantes en potencia para futuras elecciones y decisiones. Entonces, tenemos una agenda de investigación muy amplia, Astrid, como, como puedes ver, para poder abarcar esto. Por eso es tan difícil hablar de la paz. Es muy difícil porque es un tema que es abstracto, que no se puede tocar, a diferencia de la violencia, donde ya las investigaciones muestran la diferencia. De la violencia tú puedes hablar de pérdidas humanas, puedes hablar de víctimas, puedes cuantificar, pero de la paz, entonces ahí es donde está como esa situación que es compleja de poder compensar, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos hablar de paz y yo no puedo hablar materialmente de cuáles son digamos que las personas que se van a beneficiar, pero sí, pero en detalle es más fácil hablar de una víctima que hablar de una persona que vive en una situación, digamos, una sociedad pacífica. Entonces ahí hay como unos retos que creo que la paz nos impone y estamos aprendiendo apenas a confrontarlos. Augusto creo que quiere Sí, hablar. sí quería hablar, sí, porque me ha Y resultado y luego fascinante. Diego. Me ha resultado fascinante la charla, fascinante, porque es un paralelismo enorme con lo que nosotros estamos haciendo. O sea, la idea de Ratiodeca es exactamente lo que desarrolla Ángela María, ¿no? Entonces, ella la ha llamado este tipo de trabajo interdisciplinar o interfaces o algo así. Y nosotros lo llamamos sistémico, ¿no? En un trabajo sistémico es difícil encontrar soluciones parciales. No es que sea difícil, es que no es posible. Donde se mezclan complejidades o distintas, lo que llamamos nosotros nodos complejos, entonces encontrar soluciones tiene que ser de modo sistémico, soluciones al problema global, ¿no? Si las hay. Entonces me ha resultado curioso porque Kant, para desarrollar toda su teoría de filosofía, al final o Einstein, tuvo que dejar factores fijos. Es decir, Kant dijo, bueno, esto es el espacio y el tiempo, y ahí voy a elaborar yo. O Einstein dijo, esta es la luz, y ahí voy a elaborar yo mi desarrollo teórico sobre esto. Entonces, nosotros yo creo que, bueno, no sugiero la idea que yo tengo, ¿no? Que por supuesto Ángela María sabrá mucho más que yo. Entonces, lo que se trata un poco es de dibujar el marco en el que estamos. Y esa es la dificultad. Yo creo que el marco es el postcapitalismo. Es un cambio de paradigma que va detrás del capitalismo. Es el postcapitalismo. Y dentro de este postcapitalismo se encuentra todo deformado. Es decir, al final de una cosa, pues al final de la luz, al final cuando se acerca a un planeta o otras estrellas, pues se deforma. Pues entonces lo que estamos viendo es un momento deformado de todo. Y es más difícil entonces de enfocar. Entonces, cuando hablamos de izquierda o derecha, por ejemplo, yo creo que son términos de la Ilustración que están deformados ya. Es difícil saber lo que significa izquierda o derecha ahora mismo, ¿no? Y dentro de este postcapitalismo parece ser que lo que está apareciendo son otras formas de ideología. Entonces,
A mí, cuando era muy joven en COU, antes de empezar la universidad, me dijeron, bueno, si quieres conocer, no estudies tu propia ideología continuamente. Por ejemplo, la gente que era marxista, pues yo voy a estudiar marxismo, leninismo, no sé qué, maoísmo hasta el fondo, y no tenía ni idea de lo que significaba la derecha o el fascismo entonces, ¿no? Entonces, entrando a mirar o a buscar en el otro lado, es muy interesante lo que hemos hablado de cómo existe la manipulación y demás, ¿no? Entonces, desde el otro lado, yo sí que he tenido opción para entrar y cómo el otro lado dice que la manipulación se produce, por ejemplo, por el movimiento globalizador. Es decir, lo que te dicen, el movimiento globalizador está inyectando mucho dinero a través de instituciones internacionales para promocionar los organismos LGTB, por ejemplo. Claro, al revés es exactamente lo mismo cuando hablamos de redes. Es decir, el poder está difuminado ahora mismo. No es tan fácil de encontrar el poder. Ahí hay una frase de Pasolini que es preciosa, que habla del poder como se difumina, y en algún caso él dice, cuidado porque el poder puede venir con clérigos con sotana de izquierda, más o menos. Es decir, a lo mejor hay determinados presidentes que parecen progresistas y no lo son. Están respondiendo a otro tipo de poder que hay detrás. Entonces, la búsqueda del poder me parece interesantísima. El marco en el que estamos también, porque ahí es donde se pueden encontrar soluciones más sistémicas o comprender lo que puede estar pasando. Es decir, si no comprendemos que lo que es la ilustración oscura ahora mismo o el movimiento globalizador, pues no entenderíamos pues, cosas como la de Trump o que se arrase con el Congreso o lo que está sucediendo con Putin o Bolsonaro o las vacunas o montones de información. Es decir, para mí es fundamental establecer el marco, que es un poco lo que intentamos aquí. Es decir, al final de todas las charlas, bueno, ¿cuál es el marco? ¿Cuál es el sistema? ¿Y cuál es el paradigma? Y ahí sí que, si puede haber otros valores o no puede haber otros valores. Y yo creo que hay otro punto que es interesantísimo, que supongo que Ángela María tratará, pero yo creo que va a ser clave, que es la antropología. Sí, habrá que mirar para atrás, por el comportamiento de grupos, el comportamiento de primates incluso, para comprender en realidad hacia dónde vamos. ¿Cuáles van a ser las reacciones hacia dónde vamos, ¿no? En cualquier caso, este tipo de reacciones de grupo en Colombia, votarlo una cosa, pues siempre es el miedo a conservar. Y te lo encuentras, no ahora en Colombia, yo me lo he encontrado cuando he estado viajando, en todos los países del mundo, es el mismo. Y bueno, era un comentario que trabajamos un poco en lo mismo, naturalmente tú estás especializado en eso, pero el trasfondo yo creo que es el mismo, o sea, serías la persona ideal para en su día estar colaborando y esperamos ayudarte en lo que podamos. Ay, muchas gracias. Claro que sí. A mí me parece, Augusto, súper interesante lo que tú mencionas sobre las ideologías, porque precisamente acá, pensando en el término de género, como ha sido precisamente instrumentalizado, lo que hacen precisamente estos grupos de, bueno, los vamos a llamar de derecha, que ahora también te va a responder sobre ello, de derecha o de izquierda, es precisamente traer como todas estas raíces marxistas y empezar entonces a usar estos conceptos claves del discurso marxista para poder tergiversar, ¿no?, el significado real de lo que implican los avances de género. Entonces, estoy de acuerdo contigo y eso también ya la teoría lo ha dicho, lo ha demostrado y las investigaciones también. En este momento, siglo XXI, es muy complejo hablar de un presidente que sea 100% de izquierda o de un presidente que sea 100% derecha. O sea, ya estamos en este momento viviendo precisamente en unas sociedades que ya tienen desdibujadas todas estas fronteras, ¿no? Entonces hay progresistas, hay de corte de izquierda, pero mucho más inclinación comunista. Entonces, esto también ya no es la última palabra. Yo pienso que ya las etiquetas en términos políticos ya se están replanteando y ya es una realidad que no se pueden definir líderes, sobre todo como Bolsonaro, líderes como Milei ahora en Argentina, que son una reunión o un cóctel de diferentes características de diferentes vertientes. Son perfiles difíciles de definir también, porque son como también multifactoriales, como los mismos problemas sociales de estudio. Entonces, esa parte me parece muy interesante aclarar. Y lo otro es que estamos de acuerdo. Los momentos que vivimos actuales de manipulación en esta era de la globalización
donde todo es inmediato, donde todo tiene que estar interconectado, así no lo vayamos a hacer intencionalmente, sí genera esa difuminación del poder y también nos genera un poder que es simbólico. Y esto me acuerda mucho de Michel Foucault, porque precisamente es un poder que no se puede tocar, es un poder que necesariamente es violento, pero no violento porque físicamente te puede agredir, pero todo el tiempo lo estamos viviendo, las redes sociales todo el tiempo te están golpeando con mucha información que a lo mejor ni siquiera es la que tú deseas ni te interesa. Pero entonces sí hay un poder que en este momento es simbólico y que es mucho más poderoso que el que podemos palpar. Entonces, esa difuminación del poder definitivamente sí nos llama a cuestionarnos si estamos preparados o cómo enfrentar precisamente toda esa simbología que se maneja. Cómo estamos preparados para poder afrontar en épocas de elecciones una campaña electoral que está utilizando nuestra información a través del Big Data, que ni siquiera lo sabemos cómo sacan información de nuestros perfiles, de nuestras fotos, de nuestros gustos, porque eso era lo que hacía anteriormente Cambridge Analytica, pero no ha sido la única. Pienso que esa fue la más popular, pero no ha sido la única compañía que lo ha hecho, sino que salió a la luz, ¿no? Entonces, Foucault definitivamente vaticinó correctamente una transformación del poder que es peligrosa. Y es peligrosa porque nosotros a lo mejor que somos una élite también privilegiada a compartir estos espacios, podemos acercarnos a estos riesgos. Pero ¿qué pasa con el ciudadano del común? ¿Qué pasa con el campesino en la vereda? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la víctima de violencia de la que hablaba Astrid hace un momento en los territorios? ¿Qué tipo de información puede tener una familia también africana sobre todo este tipo de cambios que hay globalizados luego de una época de colonización extensa o que apenas estamos llegando a ser países independientes en los años 60? Entonces, definitivamente hay una nueva concepción del poder y definitivamente necesitamos volver a mirar a la antropología, necesitamos tenerlo de base y mirar ese rol que tiene precisamente el hombre y su constitución social para poder comprender. Hay mucha tarea, pero creo que estamos por ahora bien encaminados. Ya estamos acercándonos por lo menos a delimitar los problemas de investigación en una agenda, que eso ya es un marco referencial donde también definitivamente, como este esfuerzo que ustedes hacen, necesitamos combinar disciplinas. Y eso es algo que en la Academia Americana lo tienen bien presente y es para poder hablar de un problema social necesitamos tener diferentes perspectivas disciplinarias, que es lo que ustedes Ángela, llaman sistémico. no sé si puedas acompañarnos hasta el final. Yo creo que para que Diego tiene algo preparado para cerrar nuestro ciclo de conferencias. Nos encantaría que te puedas quedar otro momentico. Gracias. Eh, Evelyn, Sí, bueno, ahorita estábamos hablando de, le hicieron la pregunta a Ángela de cuál puede ser un posible camino, una posible forma de cambiar las mentes, ¿no? Que al final cambiando la mente, cambiando la conciencia, es que realmente pueden visibilizarse los cambios en la realidad. Es la única manera, yo creo, o es el paso previo. Y aquí en Ratiodeca nosotros creemos que el arte es una herramienta y es una fuerza muy poderosa para generar esos cambios. Entonces queremos cerrar esta semana de la cultura hispana en todo con arte, con música específicamente. Le doy la palabra a Diego para que nos presente su música. Vamos a tener el honor de escucharla. Muchas gracias por el espacio. Está muy interesante todas las cosas que han mencionado. Tendría muchas cosas que decir realmente, pero creo que las voy a guardar para otro momento. Porque, ah, he venido a presentar algo relacionado al arte, ¿no? Que puede parecer a simple vista muy distinto, ¿no? Pero en realidad, como acaban de decir, yo creo que hay muchas cosas que se trabajan desde ahí, ¿no? Desde lo que podemos decir arte o en sí desde la creatividad para cuestiones no sociales, no funcionales, ¿no? Dentro del orden, del status quo que vivimos. Y nada, muchas gracias a Ratiodeca por la oportunidad. Y tengo entendido que van a poner una música, ¿cierto? Bueno, sí. Yo primero quería hablar sobre
sobre unos puntos importantes, creo. Yo siempre suelo preparar, perdón, se me está acabando la batería. Siempre suelo preparar exposiciones, ese tipo de circunstancias, pero como es un encuentro un poco más íntimo, prefiero hablar. Y en sí quería mencionar sobre qué es lo que hago, cuál es mi trabajo, mi oficio dentro del arte, de la creatividad. Pero quería primero hablar sobre un poco el contexto peruano acerca de esto, ¿no? Yo soy de Perú y me parece importante mencionar un poco qué es lo que está pasando o qué es lo que... Sí, qué es lo que está pasando y qué es lo que ha hecho que yo pueda existir como, como entidad artística, ¿no? Como personalidad artística. Um, en Perú en sí hay un tema muy importante con respecto al conocimiento del legado artístico generacional. Yo he tenido la oportunidad de estudiar música 6 años y he tenido la facilidad de poder conocer cosas dentro de este mundo que no son compartidas, ¿no? a nivel tipo institucional por el Estado peruano, ¿no? Hay mucha información que se pierde en el tiempo y que nadie la rescata, ¿no? Pasa con esto en todos en todas las disciplinas de las artes, no solo en las artes, también en la historia, también en la documentación y en el archivo. O sea, pasa en muchas cosas en realidad, ¿no? El arte es uno de los más, de las disciplinas, ¿no? más descuidadas y hay una brecha, como una ruptura, mejor dicho, histórica entre la enseñanza artística y el legado que existe en el Perú, ¿no? Se toman muy pocas referencias o muchas de ellas incluso se olvidan en el tiempo. Entonces, Árbol, que es mi proyecto personal de música, tiene ese título, ¿no? Es como mi seudónimo, bajo el que trabajo lo que es, yo lo llamo en sí a secas música electrónica, ¿no? Pero claro, cuando uno menciona música electrónica a secas, se vincula eso con la fiesta, con el techno, eh, con movidas mucho más comerciales que utilizan la electrónica como medio, ¿no? Expresivo, ¿no? Pero el mundo de la electrónica, de la música electrónica, del sonido electrónico y de los nuevos medios en realidad, que ya, bueno, esto ya tampoco es que sea tan nuevo, digamos, pero como arte es muy nuevo porque no tiene el mismo tiempo que el cine casi. Entonces, esa disciplina desbloquea un universo nuevo de posibilidades creativas que bajo los términos, por ejemplo, de música electrónica comúnmente como se conocen ahora, se suprime mucho todas esas capacidades extensas que son transversales a la ciencia, a la, a la a la historia, a la construcción cultural de las sociedades, a muchísimas cosas, ¿no? O sea, a mí me parece eso muy importante de resaltar, y es por eso que cuando yo me refiero siempre a lo que hago más, eh, hablo en términos de música electrónica experimental o arte sonoro, que también tiene sus prejuicios y muchas cosas, ¿no? Entonces, en Perú, quiero ir un poco al contexto peruano, en Perú, la primera pieza de música electrónica que se tiene como dato es Intensidad y Altura, que se estrena en 1963 en el Instituto Torcuato Di Tella en Argentina por César Bolaños. No se estrena en Perú,
¿no? Pero es la primera pieza de música electrónica hecha por una persona de Perú, por una peruana, un peruano. Desde ahí ha habido toda una especie de evolución que ha ocurrido entre las sombras y que muchas veces no ha tenido una continuidad total, digamos. Yo he investigado mucho la música electrónica en Perú. He estado también en el coloquio en el 2019, en el coloquio de Patrimonio Sonoro del Cusco, que es en el segundo, que es de los más importantes que hacen en general en Perú, hablando sobre este tema, porque hay una brecha en donde se pierde la información y las nuevas personas que empiezan a hacer un nuevo movimiento de esto desconocen lo que ha pasado antes. Es como si siempre se estuviera empezando de cero, ¿no? Yo soy producto de eso también. De hecho, el colectivo por el cual empezamos a hacer toda una movida de música electrónica en Lima, Perú, que es una de las más como con mayor actividad, ¿no? En América del Sur, por lo menos. Y bueno, yo formo parte de uno de los colectivos que empezaron esta como nuevo comienzo, ¿no? De la música electrónica y de una visión un poco más amplia, no necesariamente ligada a la fiesta, de todas esas cosas, ¿no? Personas que han estudiado, que han tenido la oportunidad de estudiar en las primeras escuelas de música también, varias personas somos de promociones de estas escuelas y que de hecho no son muy antiguas, ¿no? Es el Conservatorio Nacional, que ahora es Universidad Nacional de Música, es la más antigua, eh, pero la enseñanza en universidades, institutos, en música en Perú apareció recién en el año 2008. O sea, no hay como que una trayectoria muy amplia en esto, ¿no? Y nosotros, Deshumanización, que es el nombre de este colectivo, que en realidad el nombre no tiene que ver con ningún concepto, es simplemente que las personas comenzaron a llamarle a los eventos así, entonces le pusimos ese nombre. Y pasa que dentro del colectivo ha habido muchas opciones de mirar hacia atrás, de saber qué ha pasado atrás, porque siempre se comienza desde una perspectiva externa, ¿no? Cuando uno empieza en esto, los referentes que tiene no son referentes locales, porque no se conoce nada acerca de eso. Entonces, o se conoce muy poco. La mayoría de referentes que uno toma siempre son extranjeros, a estadounidenses o europeos, ¿no? En su mayoría, ¿no? Que los hay en Asia, que los hay también en Medio Oriente, que los hay también en un montón de partes, en África, pero claro, o sea, no es lo más visible que uno tiene, ¿no? En el Perú se sabe ahora, ¿no? Que a nivel, por ejemplo, sudamericano, Perú, Argentina, Colombia y Chile tienen personas exponentes de la música electrónica experimental que llevan trabajando desde casi los tiempos de las mismas personas que han trabajado en Europa, ¿no? Desde los años 40, 50, 60, 70, ¿no? Que han empezado con un montón de investigaciones y estas cosas. Entre estas personas está César Bolaños, en Colombia está Jacqueline Nova, que Jacqueline Nova se murió en el 75 y ha dejado como que un amplio eh, registro de obras, ¿no? De piezas que son electroacústicas y electrónicas. Y bueno, nosotros hemos tomado este nuevo inicio en Perú con este colectivo y hemos estado haciendo mucha labor de retomar nuestros exponentes locales, ¿no? o latinoamericanos para poder crear desde una perspectiva distinta, ¿no? Y yo creo que mi trabajo tiene mucho que ver con esto, con esta reincorporación del pasado roto, del pasado incluso oscuro, ¿no? César Bolaños, muchos años fue algo como casi un mito, ¿no? O sea, hubo un tiempo en el que él desapareció de la sociedad totalmente
y le decían como de broma, las personas que lo conocían le decían Obi-Wan Kenobi, ¿no? Como este tío de Star Wars que vive en medio del desierto y que lo van a buscar cuando ya es viejo. Es que prácticamente pasó lo mismo con él. Pocos años después se murió. Y, y bueno, nosotros retomamos todas estas historias y tratamos de hacer una continuidad histórica. Mi trabajo personal, que yo hago muchísimas cosas, pero solo quiero hablar de Árbol en general. En cuanto a la composición y a todo lo que tiene que ver con la creatividad que puede surgir a través de esto, es un conjunto de muchas experiencias y de mucho trabajo también. O sea, trabajo me refiero oficio, o sea, sentarme aquí en mi estudio a ponerme a probar y hacer cosas y hacer producción, ¿no? O sea, producir material para poder avanzar en mis perspectivas estéticas, creativas, en fin. Y la cual está nutrida por muchos elementos de las músicas, tanto locales como extranjeras, que tiene que ver con el uso de los nuevos medios de sonido, como por ejemplo entornos de programación, sonido grabado, o sea, registro de sonido, procesamiento, síntesis de sonido, o sea, generación de sonido a través de medios electrónicos o digitales, o en fin, uso de instrumentos prehispánicos o nativos americanos, uso también de en lo que es espacialidad, generar espacios o sea, territorios audibles que pueden ser reconocidos como espacios territoriales, ¿no? En cuanto a lo que digo, que existe distancia, existe posición, existe movimiento, existe terreno, ¿no? Existe un terreno en música. Y yo creo que la contracultura y la autogestión, que es la forma en la que funcionan muchos de los mecanismos para el aprendizaje de todos estos contenidos que les estoy comentando, porque podría sonar tal vez de que esto lo aprendí estudiando 6 años en una universidad. No, en la universidad no me enseñan nada de eso. O sea, absolutamente nada de eso. Es completamente otra cosa. No se toman referentes históricos nacionales, ni sudamericanos, ni latinoamericanos. Siempre estamos en el uroboros eterno de la enseñanza occidental, ¿no? Lo cual personalmente me parece un poco como pretencioso, ¿no? Teniendo nosotros tantos referentes y tanto arte que se puede hacer en el continente. Y creo que esto, o sea, desde la contracultura se rescata mucho esto, porque las academias, las instituciones obviamente no lo hacen, eso es evidente, y se produce todo este flujo de información que incentiva creativamente a artistas como yo, a varios artistas a nivel de Perú, de Latinoamérica, y que también, o sea, revelan eh, como episodios de la historia que cambian también la forma de ver de las personas, ¿no? De la sociedad, con respecto a su realidad, con respecto a cómo se consideran y se valoran también, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta que tienes referentes de la música electrónica en Latinoamérica, la perspectiva de valorización sobre lo que hay en tu territorio cambia completamente, ¿no? Y yo creo que yo he tomado esa decisión de coger a mi territorio cuando estaba viviendo en Perú como el eje principal de mi trabajo. Lo que van a poner, creo ahora a continuación, es como un concierto que hice en vivo, tocando en vivo mi primer disco, pero como 2 años después. No lo estoy tocando completo por el tiempo que tenía en el concierto y por el tiempo que tenemos aquí también, pero hay muchas cosas de las que he mencionado que espero, sí. Perdón, Diego, Ángela
ya no puede quedarse más tiempo, tiene obligaciones de familia y entonces nosotros nos quedamos, pero Ángela se despide, por favor, y agradecemos muchísimo. Ángela. Mil gracias, qué vergüenza. Diego, súper No, no interesante te su tema, preocupes. lamentablemente me tengo que ir. Sí. Mil gracias por la invitación, mil gracias por permitirme conocerlos y aprender también del trabajo tan interesante que realizan ustedes, eh, que sobrepasa las fronteras geográficas y culturales y ya como hablábamos, sistémicas. Entonces, les agradezco la oportunidad y claro que estamos en comunicación y hasta pronto entonces. Angelita, muchísimas Gracias, gracias, ya Ángel. hablaremos. Muchas Gracias, gracias, Ángel. Ángela. Chao, Claro que sí, chao. hasta luego, gracias. Gracias. Hasta- Siga, Diego, por favor. Mientras. Sí, bueno, en realidad ya había acabado con la plática. Quería contarles nada más sobre lo que iban a escuchar ahora, que como les digo, ese es el primer disco que saqué como Árbol, am, con un sello en Lima, que ya no existe, que se llama 1049 Records. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de poder hacer un concierto y poder darle como una especie de aniversario a este material. Entonces, esta es una grabación en vivo de, de Árbol, o sea, yo tocando mi primer disco 2 años después, 2 años después de que salió. Y nada, espero que conecte con lo que he dicho. Creo que es un trabajo igual un poco antiguo. Cabe mencionar eso, o sea, tiene como 4 años ya y ya no voy por estos rumbos creativos, pero igual es una mirada nueva de algo que yo mismo hice, ¿no? Así que nada, espero que les guste y ya. Gracias, Diego. Gracias. Como Me- luego cerraremos, supongo, Evelyn, muchas gracias, Diego. ¿Se escucha?
Después lo volveremos a Muchísimas contar. gracias, Muchas gracias. Diego. Caminos nuevos. Acabas toda la serie. ¿Por qué se Muchas así? gracias, Andrés. Y a Evelyn y a todos. Tienes Astrid, un retorno que parece también como de música electrónica. Sí. un Bueno. abrazo. Gracias, gracias. Muy bonito Ah. todo. Muchas felicidades y que pasen bien. Y ya hablaremos. Que pasen muy bien y muchas gracias a todos. Y abrazos a los amigos de Togo que no pudieron acompañarnos a estas charlas por Zoom por problemas con la conexión a internet, pero nos están viendo desde YouTube y con las grabaciones. Así que saludos especiales. Bueno, Chao. Gracias a Gracias. todos, también los participantes que hicieron el mejor trabajo, a todos los que nos acompañaron. Muy agradecidos.